Bien, hoy vamos a protestar un poquito. Perdón, disculpe. Eh, Ahí voy a compartir pantalla. Ah, se me Eh, fue. Acá estamos, acá estamos. Es una pizarra negra, no es que se oscureció ni se le fue la pantalla a ustedes. Hace unos años se me cruzó una imagen que me viene al pelo para este tema. eh, que bueno, en nuestra iglesia y también en otras religiones se usa mucho y de manera despectiva la palabra hereje, ¿no? Em, pero se me cruzó esta... A ver, esperen que los acomodo a ustedes. Ahí. Se me cruzó esta imagen. Esperen que voy a ver. eh, Ahí, ahí. Que dice, hoy aprendí que la palabra hereje viene del griego airetikos, y que significa el que es libre de elegir. Es increíble cómo la iglesia ha transformado eso en casi un insulto, como si la libre elección de una idea distinta al dogma fuera algo monstruoso. Mi más íntimo minuto de silencio para todos esos herejes que murieron por su pensamiento libre. Hoy vamos a hablar justamente de uno de estos herejes de la iglesia, y de dos más que son un poco los precursores de él, eh, que igualmente en parte su pensamiento obviamente que separó a la comunidad cristiana mundial, pero que bueno, también en parte sus ideas han ayudado a que la iglesia se acomode un poco en cómo se comportaba, en cómo interpretaba y esas cosas, ¿no? En cuidar modos, aunque bueno, nos costó un poquito de tiempo ir entendiéndolo, pero justo quería ver esto, ¿no? Bien, si hereje es tan despectivo, ¿qué es lo que nos dicen las definiciones, los diccionarios? Bueno, la RAE nos dice que se considera hereje a la persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión, u otra definición, persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, academia, organización, etcétera, etcétera, etcétera. Me puse a investigar la etimología de hereje y bueno, justamente coincide con esto de aireticos, que la palabra hereje viene del griego airesis, que significa, refiere más a conquista, propósito, elección, apoderamiento de algo, ¿no? Y que se compone por sis, el sufijo sis, que es siempre de acción, y airein, que significa tomar, obtener, llevar consigo, escoger. Y bueno, justamente viene del indoeuropeo, que se traduce por dominar, conquistar, apoderarse de. Justamente coincide, no es que alguien tiró una idea por tirarla, sino que sí, es verdad, hereje en su raíz significa esta acción de elegir, decidir y obviamente con libertad, ¿no? En esa decisión. No condicionado, eh, no regido por algo, sino por una decisión, una libertad personal. Hoy justamente de uno de los herejes que vamos a hablar, eh, es de Martincito Lutero, que bueno, aún sigue siendo muy condenado por ciertas personas de la iglesia, pero también sí ha tirado bases para que muchos teólogos, incluso católicos, revean la interpretación, revean la estructura de la iglesia o revean el modo de proceder en ciertas cosas, ¿no? Para los que les guste el cine,
hay una película en YouTube, ahí les dejé el link, cuando les pase el archivo en PDF van a poder cliqueando, apretando en el link, los lleva directamente a YouTube y a la película que está incompleto, está totalmente completa ahí en YouTube con audio latino. Así que eh, van a poder disfrutarlo. Yo la tuve que ver cuando tuve historia de la iglesia y la verdad que es un peliculón y tiene momentos muy impactantes en lo que Lutero cuestiona cosas que te pones de acuerdo con él. Ahí voy a ir citando algunos ejemplos a medida que vamos avanzando, y que obviamente sí, la iglesia estaba muy distante de lo que el pueblo en su momento necesitaba. Lutero no sale de la nada, sino que tiene su, tiene de dónde aprender, de dónde sacar ideas, que es justamente de John Wycliffe y Jan Hus, que son precursores de movimientos que en la actualidad siguen estando presentes. No sé si dentro del catolicismo o por fuera del catolicismo, pero están presentes todavía, ¿no? Como ven, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, en ambos casos y junto también con Martín Lutero. Pero bueno, vamos a ver qué dice cada uno. John Wycliffe era un traductor, un teólogo y un reformador de Inglaterra, eh, que planteaba esto de la doble iglesia. Hay dos iglesias en el cristianismo. Eh, una que es visible y otra que es invisible. La invisible obviamente es la de Dios, la iglesia que comprende todo lo espiritual, y la visible es toda la estructura física que nosotros vemos y jerárquica de papas, cardenales, obispos, clérigos, sacerdotes y todo eso, y los laicos, ¿no? Pero bien, también y procede a esto de plantearle una exigencia a la iglesia, dos más que nada. El abandono de las riquezas y el abandono de las riquezas y el tema de las pretensiones temporales, porque justamente en esta época de John Wycliffe y Jan Hus, la iglesia estaba en este cisma de Occidente, en la que había un papa y un antipapa. Había un papa en Aviñón y había en Aviñón, Francia, y había un papa, no me acuerdo en qué otra parte ahora, eh, si en Roma mantenía ese lugar, que hasta en un momento en la historia de la iglesia hemos llegado a tener tres papas simultáneos. Eh, que bueno, ese tercer papa lo agregó lo que se llamaba en su momento el Sacro Imperio Romano, en la actual Alemania. Pero bueno, en estos descalabros de la iglesia, llegamos a tener durante varias décadas dos papas simultáneos que se tiraban entre ellos así, se bastardeaban con de todo. Eh, Se criticaban, se mofaban del otro, había seguidores para uno, había seguidores para el otro, bueno, momentos sombras dentro de nuestra amada iglesia. Bien, entonces estas exigencias que proponía era justamente a favor, esto de las pretensiones temporales, para que sea más a favor que la iglesia se torne, vuelva a los orígenes y se torne más espiritual, una iglesia espiritual. Los seguidores de John Wycliffe en su momento se llamaba Lollardos. No sé si hoy existen con ese nombre. Sé que hay unos que se llaman predicadores descalzos o algo así, o capaz que algo descalzo era, pero, pero no era una orden sagrada así como las carmelitas descalzas acá en el catolicismo, ¿no?
Y dentro de su doctrina proponía esto, ¿no? Que en esto de las dos iglesias, visible e invisible, el único que tenía el dominio es Dios. Dios es el único que domina y no ni el Papa ni los cardenales. Dios está ahí. Tiene esto de la autoridad fundada en la gracia, es decir, que la autoridad estaba elegida por Dios. Obviamente esto ayuda a alimentar un poco las monarquías absolutistas después, ¿no? Pero que esta autoridad en la iglesia es elegida por obra de Dios, no por votaciones de los, o que estaría mal que el pueblo eligiera, perdón, el pueblo, los cardenales tuvieran que elegir al Papa y eso. Y tenía esta teoría biblicista, es decir, la Biblia es la mayor autoridad, incluso mucho más que el Papa y toda la jerarquía eclesial. O sea, hay que, ¿querés saber algo? No vaya a consultarle al Papa o que el Papa diga qué hacer o esto o sacerdote, sino la Biblia. La Biblia tiene todo, porque ya que es algo directamente bajado de Dios, siendo palabra de Dios, es el único que tiene el dominio sobre toda la iglesia. Entonces, fíjense cómo ya venían habiendo estas ideas de desautorizar al Papa, ¿no? Jan Hus, ahí nos vamos a la República Checa, o en su momento eran otros territorios también, no la actual República Checa, eh, que fue también rector de la Universidad de Praga, eh, y aprendió mucho de John Wycliffe, este inglés, ¿no? Teólogo y filósofo checo. Él planteaba que el único que es cabeza de la iglesia es Cristo. El Papa y los cardenales, no. O sea, para él la única piedra fundamental de la iglesia era Jesús y no Pedro. Pedro era uno más, que tenía, sí, sus cargos, pero era uno más. Cabeza de la iglesia es Cristo. Fíjense cómo sigue con esta idea de la iglesia invisible y la iglesia visible, ¿no? Eh, y bueno, y justamente tiene esta crítica dura más que nada contra el antipapa, porque era tal el modo de vida que él le criticaba, que bueno, lo comparaba con el anticristo. Él decía, Jan Hus decía que en la tierra habían dos lobos, dos demonios que se estaban peleando entre ellos, hablando justamente del papa y el antipapa, ¿no? Pero bueno, las críticas eran justamente más contra el antipapa, que bueno, en su momento como antipapa era Juan XXIII, no estamos hablando del que conocemos nosotros, eh, sino uno que bueno, después ese nombre no se tuvo en cuenta por ser antipapa, y ese un poco el que lo excomulga a este y lo manda, o junto con el emperador de, del Imperio de Bohemia y todo, lo mandan a matar a John Hus. Sus seguidores son los husitas, por ahí pueden ser, es un nombre que se escucha más de una comunidad husita, siguen estando, por supuesto, en la actualidad. Y bueno, este pobre Jan Hus fue excomulgado y martirizado, pero dentro de la Iglesia católica y apostólica con sede en Roma, eh, desde el Concilio Vaticano II se declaró esta posibilidad de rehabilitación a la Iglesia. Tanto Pablo VI como Juan Pablo II, como Francisco mismo, eh, han hecho dentro de celebraciones, reconciliaciones con la comunidad osita en la que dicen que la iglesia fue muy dura y cometió un error contra contra Jan Hus, ¿no? Incluso, bueno, eso ocurrió con Francisco en el 2015,
que justo estaba con representantes de la iglesia protestante y los husitas propiamente dichos estaban ahí. Entonces, bueno, fíjense que está esto de volver a incluirlo dentro de la iglesia cristiana católica. Bien, estos dos son los predecesores de lo que después va a ser Lutero. Y encima se dice que Jan Hus, mientras estaba en la hoguera quemándose, había dicho que ahora están cocinando un ganso, pero que va a terminar resultando un cisne dentro de un siglo. Desde ese año en que Jan Hus es muerto hasta que, hasta que Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, pasaron 102 años. O sea que hasta como que predijo que eso iba a pasar. Eh, pero bueno, será parte del mito popular, ¿no? Pero bueno, ahora sí pasemos propiamente a Lutero. Ah, bueno, como ven esto, las posturas de ambos, incluso la de Lutero también, es más de una postura realista que nominalista. O sea, nominalista es esa disciplina o ese pensamiento filosófico en el cual los objetos universales y abstractos no se consideran existentes, sino que son solamente rótulos. Es un poco para explicado, no nos vamos a poner a hablar de filosofía porque se va a embarullar más y no vamos al caso. Pero bueno, tienen esto más de realista, ellos. Ahora sí, Lutero, lo ubicamos ya en el siglo, fines del siglo XV, comienzo del XVI. Él era parte de la iglesia, cristiano, ¿no? Estoy evitando decir católico porque católico fue después el nombre que adoptó la iglesia católica para diferenciarse de la iglesia protestante. Pero bueno, Martín Lutero era un teólogo alemán, era un monje agustino, fue un crítico de la iglesia romana. ¿Por qué? La veía muy centrada en esto de las bulas eclesiásticas o lo que nosotros conocemos como indulgencias, ¿no? Las tan llamadas indulgencias que se vendían. Eh, Vos pagabas por un perdón y te dan un certificado. Esto en la película se ve, incluso llega un punto culmine en el cual lo hartaron a Lutero y es cuando empieza a expresarse más públicamente. Bueno, obviamente es la cabeza de la reforma y en su movimiento se rechaza la autoridad del Papa y se aspira en un retorno a esta espiritualidad primitiva. eh, Volver a esto de la Biblia, ¿no? Esto de lo que tenía de biblista o biblicista. Eh, John Wycliffe, bueno, este lo retoma eso. Para ubicar un poco su recorrido de vida, vamos a obviar la niñez, la formación. En 1505 él se recibe o se ordena monje agustino en contra de la voluntad de su padre que quería que sea eh, abogado. En la película está. En 1512 se vuelve doctor de teología en la Universidad de Wittenberg y ahí empieza como profesor a mostrar ciertas críticas a las cosas que iban pasando en la iglesia de ese momento, ¿no? En lo que se veía. Em, por esto de crítico de esa iglesia romana, ¿no? ¿Qué es lo que criticaba? La frivolidad del clero, más que nada el alto clero, que lo vio muy bien reflejado en una visita que él hace a Roma en 1510, en la que, bueno, obviamente ve toda la parafernaria, todos los vestuarios y todo, y ve ese alejamiento, ¿no? Entre el alto clero, esos principados, esos vestidos así,
contra el pueblo que apenas se podía vestir y vivía en la absoluta pobreza. También más que nada contra el tema de las indulgencias. Llega un momento en que hay un sacerdote, en la época no me acuerdo cómo se llamaba ahora, eh, pero que bueno, estaba pasando por los pueblos ofreciendo indulgencias. ¿Por qué? Porque estaban recaudando dinero para reparar la Basílica de San Pedro. Entonces, fue la gota que le llenó el vaso a Lutero, y ahí empezó a ser mucho más público esta crítica a las indulgencias. Por eso, esa es una escena de la película, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, clava las 95 tesis, que bueno, después se imprimieron, se hicieron libro, y se llama el libro El cuestionamiento del poder y la eficacia de las indulgencias, ¿no? Eh, que bueno, obviamente criticaba esto de que era puramente comercial, mercantil, el tema de las indulgencias. Y además de que, bueno, rechaza la autoridad del Papa, rechaza los concilios, rechaza también a los padres de la Iglesia, y él lo que dice que lo básico para la Iglesia es y tiene que ser Biblia y razón, no más. Lo otro él lo rechaza. Em, bueno, después van pasando los años, las críticas aumentan tanto de él contra la Iglesia romana, y obviamente los intentos de que él se retracte, hasta que, bueno, en 1520 León X lo excomulga, lo expulsa de la iglesia, eh, y en ese mismo año él publica 3 libros más: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, La cautividad babilónica de la iglesia y Sobre la libertad cristiana. Al año siguiente, en la Dieta de Worms, el emperador Carlos V lo proscribe también, lo empieza a perseguir en su reino. Pero eh, pero Lutero empezó a recibir mucho apoyo también de parte del pueblo y de los príncipes. Eh, Recordemos que en ese momento Alemania no era un país unificado, sino que eran distintos estados, separados unos de otros. Entonces, sí, está el emperador que lo dirigía todo, pero después también estaban los príncipes que se encargaban de esas regiones. Tanto el pueblo, que estaba harto, y en su momento hubieron muchos levantamientos campesinos en la región de la actual Alemania, más estos príncipes que querían mucho más independencia en relación al Papa con sus estados pontificios, y en relación al emperador. A Lutero lo empezaron a seguir, lo vieron, lo pusieron como dirigente de este nuevo movimiento religioso que es la Reforma Protestante, en la que, bueno, obviamente después, ahora lo vamos a ver bien, pero no hay una iglesia unificada, sino que hay iglesias nacionales en las que los príncipes iban a ser los cabecillas de esas iglesias. Em, pero vamos un poco más a lo que nos interesa en cuanto a esto de las interpretaciones, ¿no? Más que nada la teología luterana, que es lo que tiene en cuenta. Perdón, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido o no me haya explicado bien, o un comentario para agregar a lo que No, venimos viendo? no. De mi parte no. Bien. ¿El resto va todo bien? Ahora sí lo estoy viendo. Y interesante los dos antecedentes. Ujú. Si quieren investigar un poco más, véanlo simplemente en Google, porque en Wikipedia están los dos.
sí, Efectivamente, el segundo que vos mencionabas existe, el otro creo que no, los Lolardos no. mm, Pero cuando vos lees sus tesis, sus posturas, decís, esto es lo que hoy vivimos. Por ejemplo, una de las cosas era que los niños no bautizados mueren y no se condenan. Decían eso, por ejemplo. mm, O sea, una cosa que para nosotros son obvias hoy, y ellos las sostuvieron y fueron condenados por eso, ¿no? Interesante, digo, porque a veces nosotros nos afirmamos de ver cosas que nos parecen verdades absolutas y resulta que no están así, ¿no es cierto? sí, Pero es muy curioso, si repasan las posturas de estos dos anteriores, ahora vamos con Lutero, ¿no? Los mm, anteriores, si los miran, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, decían, hay que comulgar bajo las dos especies, algo que recién hicimos en el Vaticano II. El segundo lo proponía para todos, la comunión bajo las dos especies. Entonces vos decís, y era condenado por eso, ¿entendés? mm, Realmente es un poco, bueno, es triste en algún sentido, sí, es triste en algún sentido que hayamos tardado 2000 años, ¿no? Bueno, 500 años después de ellos, en darnos cuenta, pero nos llama a la humildad, creo, ¿no? A la humildad respecto a no creernos dueños de la verdad, sino saber que todos estamos en caminos de búsqueda de la verdad, ¿no? Y que mm, todos en algún sentido somos, entre comillas, herejes, porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Bueno, gracias, es muy interesante, me resulta lo que estás comentando. sí. Bueno, justo me hiciste acordar de algo que, bueno, John Wycliffe igualmente se le fue la mano con una de las ideas que tenía, porque negaba la doctrina de la transustanciación. Eh, bueno, en eso por ahí se le fue un poco la mano, pero, pero sí, hay una escena en la película y ustedes se van a acordar cuando la vean, se van a acordar de este momento, que eso de lo que decía Luis, que hay una escena en la que Lutero ve que hay una madre que tiene a un bebé o a un niño que se le murió y no lo puede enterrar en el Campo Santo, porque tenía que estar en el purgatorio, ¿no? Estaba en el purgatorio o en el limbo, como se decía, eh, y no me acuerdo si no había llegado a ser bautizado o qué, y en esa el Lutero se calienta, agarra una pala, se mete en el cementerio y empieza a cavar, obviamente llamando la atención de la madre, el sacerdote o el personal que estaba ahí en la iglesia y que trataban de detenerlo. eh, pero bueno, obviamente se lo ve como más humanitario en ese momento, ¿no? Entendiendo todo cómo funcionaba o viendo cómo funcionaba la iglesia, muchísimo más cercano a las necesidades de la gente, siendo que, bueno, la iglesia estaba en la estratosfera, la autoridad, ¿no? El alto clero y todo eso. Seguimos. Bien, en esta teología luterana, lo que propone Lutero, lo que propone Martín, es una reforma estructural en su iglesia. Eclesiástica no es que se la ofreció a la iglesia romana, sino que la hizo él en su división, ¿no? En su comunidad. Eh, Basó su idea, su teología en relación a palabras de Pablo y de Agustín de Hipona, esto del hecho de que la salvación no se da por las obras, sino por la fe y la gracia. No, no depende tu alma que se salve porque si sos bueno o no en la tierra, sino que ya desde el hecho de tener fe y también la fe como una respuesta a la gracia de Dios, ¿no? Que primerea, ya estás salvado. Obviamente en esa época decir eso sería bien. ¿Y para qué entonces vamos a pagar indulgencias? Perdían todo el negociado el alto clero. Eh, que bueno, justamente esto es una de las cosas que también tenemos hoy ahora, ¿no? De la salvación por la gracia de la fe. Él habla del sacerdocio universal también, en contra de este sacerdocio ministerial. Obviamente todo esto es Juanchi, para su comunidad. Sí, Luis. es un tema muy de moda, ¿no? Era totalmente contra la meritocracia. ¿Mm?
tal cual. Sí, sí. Y también esto del sacerdocio universal, el laicado, porque todos nosotros por el bautismo somos sacerdotes. Somos parte de ese sacerdocio universal. Después está, como el de Luis, el sacerdocio ministerial. Pero eso también hace que, según la idea de Lutero, que no se necesite un intermediario, o sea, que podemos tener un contacto, una relación directamente con Dios y que el Papa, el obispo, los sacerdotes no son netamente y exclusivamente el único intermediario por cual acceder a Dios, ¿no? Por eso él va a cuestionar lo del tema del celibato, incluso después se casa a propósito de esto y demostrándolo, ¿no? Se casa con una ex monja que lo empieza a seguir, un poco, obviamente escandalosísimo para el momento, pero que para reforzar esto, la idea del sacerdocio universal y esto de, bueno, el tema del cuestionamiento del celibato. En cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras, él dice que la interpretación la tiene que tener también el pueblo, porque todo lo que se escribía en relación a la teología, u obviamente las Biblias, eran en latín. Tenías que saber latín, además de saber leer, tenías que saber latín para poder conocer lo que decía. Si no escuchabas solamente lo que el sacerdote que aprendía latín y sabía leer, porque obviamente los sacerdotes más bajos, por ahí en esa Edad Media o en estos inicios del Renacimiento, era de difícil acceso y el sacerdote campestre y lo que podía leer o lo que había escuchado, no había un seminario que te formara. Por ahí lo aprendía de otro sacerdote que lo había aprendido eh, de alguien o en alguna universidad, pero lo que pretendía Lutero es que el laico, pueda tener acceso a las Sagradas Escrituras. Por eso hizo otra cosa escandalosa y él mismo tradujo la Biblia al alemán. O sea, para que el laico pueda leer la Biblia, tiene que estar en su lengua. ¿Para qué? Para que esto también pueda él hacer una interpretación de lo que la Biblia dice. Libre, no que un sacerdote te tenga que decir cómo interpretarla o que te tenga que leer la Biblia, que vos mismo puedas eh, apoderarte de eso, ¿no? Escandalosísimo, por supuesto. Bueno, la negación del purgatorio, el purgatorio o el limbo, ¿no? Ese primer estado, primer paso antes bueno, antes del juicio, como decían. Eh, por supuesto, a ver, esto también es parte del negociado que había en su momento y bueno, estaba metiendo la mano en los bolsillos de los poderes del momento, ¿no? El tema del celibato, esto de que él se casa y justamente se casa con una ex monja. El tema de los sacramentos, para él, dice, a ver, si la única base es la Biblia, en los evangelios aparecen dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. La existencia de estos dos sacramentos es en la que él se basa justamente por esto de la Biblia, ¿no? Porque ahí en la Biblia estos están explícitos. El resto, bueno, él lo considera como invento de, de la iglesia y bueno, después obviamente se justifica con citas bíblicas. Y bueno, obviamente la desobediencia al Papa, la desautorización al Papa, eh, se descentraliza, él crea una comunidad, una iglesia descentralizada en la que cada nación podía tener su iglesia. Por eso también
dentro de los protestantes hay tantas corrientes, tantas denominaciones, ¿no? Y bueno, justamente los príncipes legítimos de cada estado eran los que lideraban esas iglesias nacionales. Un poco esto es lo que hace después Enrique VIII, obviamente motivado por adquirir más poder, por adquirir más riquezas, con la intención de divorciarse de su mujer, eh, de Ana Bolena, pero, y obviamente viendo todo esto de la reforma, en su momento Enrique VIII trataba de cuidar y proteger el cristianismo persiguiendo a todos los reformadores, pero bueno, después viendo su ventaja política y económica, además de marital, eh, decide hacer la iglesia anglicana. Entonces sí, la hace la iglesia inglesa, ¿no? Y es propiamente de Inglaterra y el rey es la autoridad máxima de los anglicanos. Eh, bueno, pero bueno, acompañado, ¿no? Basado en esto de Lutero. Y eso obviamente provoca las guerras de religión, donde cristianos católicos y protestantes se pelean entre ellos. Esto es una imagen, bueno, de estas guerras en Francia. Se dan en distintos lugares y sucede que Europa se termina dividiendo como en dos partes en cuanto a religión. Al norte de Europa estaban esta iglesia protestante y al sur, en los estados pontificios, la iglesia católica termina reafirmando su poder, ¿no? Lo que, bueno, es parte de Francia, España, bueno, después, motivado por estas ideas luteranas, aparece Calvino en Francia, pero bueno, no nos vamos a desviar por esos lados. Y esto, bueno, lleva para aplicarlo acá, para entenderlo acá, por más que no sea propiamente de Lutero, pero bueno, la Iglesia cómo responde ante eso con la contrarreforma eh, que se da desde el Concilio de Trento y termina con la conclusión de la Guerra de los 30 años, en lo que, bueno, obviamente tuvieron mucha participación los jesuitas por su formación, su capacidad. San Ignacio de Loyola estuvo ahí. Nombra a San Ignacio de Loyola porque, bueno, para Junín es importante, ¿no? Ya tanto por la parroquia como ser el patrono de la única ciudad que lo tiene como patrono en el mundo. Ni en España está hay alguna ciudad que lo tiene como patrono. Junín es la única en el mundo que lo tiene. Y bueno, en esta contrarreforma se van a asustar un poco por lo que va a ir apareciendo ahora, pero bueno, son parte de las sombras de la iglesia. Como suelo decir y otras personas también lo dicen, la iglesia que amo, no la que quiero, pero bueno, es la que amo. Reforzó las doctrinas mucho más el Concilio de Trento. Hubo una reestructuración eclesial en la que se imponía el seminario como formación de los sacerdotes. Hubieron una reforma de las órdenes religiosas en la que se las obligó a volver a los orígenes tradicionales. También hubo y esta palabra me asusta, vigilancia de movimientos espirituales. Parece como que hicieron inteligencia ahí, trabajo de inteligencia, tratando de llevando a que la vida piadosa sea el centro de la persona y que nosotros, los cristianos católicos, haya una relación persona-sacerdote y que haya también una relación sacerdote-Cristo, ¿no? Sigue siendo esto de el intermediario por excelencia el sacerdote. Eh, en contra de esto del sacerdocio universal que proponía Lutero. Y bueno, y la peor de todas, esta de la Inquisición romana que se establece, se crea y obviamente la dirige, ¿no? Persiguiendo protestantes, después
cacería de brujas, bueno, y todo lo que ya sabemos que la Inquisición hizo, tanto en Europa como en América. Pero bueno, hasta acá, esto es Lutero. Vamos a dejar de compartir, vamos a estar ahora entre nosotros. Como decía Luis, sí, Lutero ha hecho. Hay muchos que todavía lo siguen tildando de hereje y lo siguen condenando y que no, Lutero fue lo peor para la iglesia, pero bueno, después teniendo conocimiento del Concilio Vaticano II y reviendo a Lutero, hay mucho que se va reacomodando, se fue reacomodando, bueno, todavía se tiene que reacomodar en esta amada iglesia católica. Pero bueno, siendo así, yo me considero hereje también. No porque sí, eh, claro, el libre pensamiento, no porque se me antoje creer en lo que yo quiera, contrario a, obviamente, lo básico de la iglesia, ¿no? Eh, sí, creo en un Dios creador, creo en un Jesús que es un Dios encarnado y nos enseñó lo que nos enseñó, y en un Espíritu Santo que hace maravillas, que cuando, y hasta me animo a decir que no sé si Lutero fue obra del Espíritu Santo para la Iglesia Católica. La vimos tarde, lo vimos tarde, pero fue uno de esos que animó a que abran los ojos, pero bueno, no se pudo. O tardamos bastante. Pero bueno, se abre el café, comentarios, eh, repercusiones, dudas. Yo te escuchaba y pensaba cómo hasta el día de hoy el interpretar cada cita bíblica es tomado como algo casi una herejía, como vos decías, ¿no? O sea, en muchas de las de los movimientos o de los lugares de fe, es como mal visto, que no hay que interpretar, ¿no? Al día de hoy. Y, y después me quedé también pensando en esto de esto último que dijiste, ¿no? Cómo no lo pudimos ver. Pero también siento que hay muchos ministros como lo es Luis, no están de acuerdo con todo esto. Y que muy por el contrario, que apuestan o por lo menos en mi caso me ha tocado, intentan que dejes esas ideas que son, casi diría, subversivas, revolucionarias, ¿no? Así que me parece súper interesante lo que estás diciendo. Lo que me lamento es de que no podamos tener una unidad como católicos y poder sentirnos eh, acompañados por todos los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Porque a veces cuando me pasa eso, yo siento que, la verdad que siento que, perdón, voy a decir una mala palabra, pero como que me están boludeando, porque hay cosas que no se pueden seguir defendiendo. eh, y hay sacerdotes que lo hacen. Este, es jorobado todo esto. Cómo seguir ante esas miserias, como decías, u oscuridades, ¿no? Yo estoy cocinando, ustedes discúlpenme, pero yo los estoy escuchando. Mientras no llegue el olorcito por acá y nos abre el apetito, no hay problema. Invita. Em, mm. Sí, y es interesante esto de volver a la Biblia, ¿no? Que después en el Concilio Vaticano II se empezó a decir, y todavía no lo hacemos, o está costando hacerlo. Y bueno, justamente, ¿quiénes son los evangélicos? ¿Quiénes eligieron el nombre ese?
¿Por qué nosotros no somos evangélicos? No por hacer lo mismo que ellos, ¿no? Esto de hacernos protestantes, ¿no? Sino de esto de la Biblia, ¿no? Y tampoco estoy diciendo de cuestionar o desautorizar a los padres de la iglesia, que mucho han contribuido, ¿no? Como lo hemos visto, em, por ejemplo, con Santo Tomás de Aquino, esto de la razón y la Biblia y la fe. Pero bueno, sí, hay que volver a las bases, a las fuentes. Y simplemente cuánta dificultad tiene Francisco, el Papa, ¿no es cierto?, para impulsar esta renovación dentro de la Iglesia. Mm. Y yo creo que el obstáculo mayor que encuentra no está fuera de la Iglesia hoy día, sino dentro de la misma Iglesia y dentro de las estructuras eclesiásticas, por decirlo así, ¿no? No entre la gente de a pie de la Iglesia, sino en el mismo alto clero, digamos, ¿no? En la Curia Vaticana. Todo el tema del sínodo, por ejemplo, que es revolucionario, es una iglesia que camina como pueblo de Dios, que impulsa Francisco, es muy resistido y la dificultad mayor muchas veces está justamente en el mismo clero, porque pierde privilegios, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Seguimos hoy todavía en plena reforma de la iglesia y no sabemos bien claramente cómo se irá organizando la iglesia del futuro, ¿no? Mm. Y la otra cosa que también hay que decir es que estos hombres fueron seres humanos como cualquiera, tuvieron intuiciones maravillosas que hoy descubrimos o redescubrimos y agradecemos, y también tuvieron sus errores. Una de las cosas más típicas, digamos, de esto como error para mí, ¿no? Por lo menos, criticaba a Lutero fuertemente el contubernio, digamos, entre la iglesia y el poder y la política, los políticos. Pero Lutero no fue mártir, no lo mataron gracias a los príncipes alemanes. Porque si los príncipes alemanes no hubieran defendido a Lutero, lo hubieran matado por hereje, lo hubieran quemado. Entonces él se apoya también en el poder político y de alguna manera los príncipes alemanes no creo que por devoción apoyaran a Lutero, sino por intereses también económicos, como vos lo dijiste muy bien del rey Enrique VIII. No fue por devoción a la No. doctrina y el evangelio, Mm. sino por intereses muy personales que se mezclan con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa es la realidad, es el barro en que vivimos, el barro humano, ¿no? En el cual caminamos, en el cual estamos, el cual heredamos, el cual intentamos purificarnos lo más posible. Bueno, muy largo me salió esto, pero quería comentarlo, ¿no? Ujú. Sí, que justamente las guerras de religión, esas que les decía entre protestantes y cristianos, y católicos, perdón, más que por, más que las diferencias eran pocas. Las guerras se produjeron por estos intereses de poder, por estos intereses territoriales, ¿no? Entre príncipes, emperadores, papas, estados pontificios, eh, más por eso, porque las diferencias son pocas. Pero bueno, somos humanos. Agrego algo más que ahora que dijeron, con respecto a las indulgencias, que no hace mucho también vivimos el tema de estas indulgencias y de las puertas sagradas, y digo, ¿y eso cómo lo entendemos? Porque ahí te tengo que preguntar a vos, Luis, me parece, porque ¿cómo entendemos esta otra parte de la iglesia que nos trata de seguir inculcando que pasar por esa puerta santa nos da indulgencias a nosotros y a nuestros seres queridos, ya fallecidos, por ejemplo, ¿no? No sé, a mí esas cosas me revolucionan bastante y me dan, a veces dependen en el colegio que esté trabajando, yo soy catequista, o sea que es un montón, este, me da como hasta bronca a veces no poder tener mi propia voz, porque lamentablemente tenés que ponerte la camiseta del lugar que estás. Es tremendo eso, es tremendo. ¿Y cómo hacemos para que,
Porque vos creés, Luis, que como, perdón, ¿no? Lo refiero a él porque creo que es el mejor referente en este momento, creo que no hay otro sacerdote en el grupo. Yo digo, ¿vos creés que esto está bien de fomentar lo de la puerta santa, lo de pasar por ahí, por esa puerta y vas a tener las indulgencias? O, o verdaderamente, o sea, a mí me resulta una burla, ¿me entendés? También entiendo que hay muchos que son preconciliares y que todavía en esas cosas están adheridos, pero eso lo entiendo yo, no lo entiende todo el mundo. A ver, brevemente, ¿no? Para no derivar el tema, yo distinguiría lo que puede ser la raíz más pura y bíblica de un jubileo, que es muy bíblico y que es un tiempo de gracia, que Jesús mismo habló de esto, ¿no? De los tiempos de gracia, que puede ser una peregrinación, como un reencuentro, que eso está maravilloso. Otra cosa es comercializar eso y decir que porque paso por la puerta gano no sé cuánto tiempo de indulgencia y tantos días menos de purgatorio. Ahí es donde se pervierte la idea genuina y positiva, ¿no es cierto?, de un tiempo de jubileo, de gracia, de descanso de la tierra, de perdonar las deudas, que es algo maravilloso cuando se lo mezcla con esta cuestión, o que por dinero, lo más, bueno, debe haber cosas horribles, mejor ni conocerlas ni imaginarlas. Ustedes piensen, por ejemplo, en la Edad Media, una persona que cometió un adulterio, va y se confiesa, pero no lo hacía en voz alta, porque no es como ahora. Entonces la iglesia le decía, usted tiene que caminar a Roma descalzo, porque esto es una barbaridad lo que hizo. Bueno, esta persona podía pagarle a alguien para que haga la penitencia en nombre de él. ¿Entendés? Entonces vos decís, a ver, uno no se le ocurre esto, pero era una cosa natural en ese momento. Le pagabas a alguien para que esa persona haga la penitencia en nombre tuyo. Bueno, esas son aberraciones cuando se mezcla, no sé, el dinero con todo esto, ¿no? Entonces, me parece que la idea no es tirar todo por la ventana, sino rescatar lo que tiene de valioso esto, ¿no es cierto? Limpiar, purificándolo de todo lo que sea comercio o meritocracia, ¿no? La indulgencia puede ser ya no por dinero, porque nadie se lo cree, eso que yo porque pago, entonces para los ricos, el cielo es para los ricos, entonces no es esa la idea, sino este, que porque hago algo me gano, porque además la idea de cielo, la idea de cielo, de purgatorio, todo eso ha cambiado también. Entonces no nos cabe en la cabeza que uno pueda ahorrarse días de purgatorio, ¿no? Frente a la misericordia de Dios. Esto es una cosa absurda. Pero bueno, así lo hemos vivido hasta hace poco tiempo, ¿no? Todavía ha habido gente que en los últimos años santos defendía el tema de las indulgencias. ¿Viste? Yo no sé por dónde se lo puede agarrar ese tema, ¿no? Para mí sí que no tiene ningún sentido. Pero sí que tiene sentido, creo, perdón, se me cortó el video. Bueno, Sí tiene sentido para mí lo de jubileo, lo de la Puerta Santa, lo de ir a Luján, ¿no es cierto?, peregrinando y caminando a un santuario. Eso sí que le veo sentido, ¿eh? Quitándole todo, despojándole de todo lo anterior. Claro, ahí ya podemos hablar de una piedad popular. sí, De, sí, es resignificar esto de que hasta en Aparecida misma las estructuras huecas, ya, ¿no? Y ahí no es tirarlo, sino cambiar su forma, cambiar cómo se da, el sentido. Hola, Hola Lili, te escuchamos. ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? bajito, pero No veo cuadradito amarillo, entonces ahí, me ahí, parece ahí va. que no. Bueno, buenas noches. Digo, si todavía andamos tan en paso de ermita, con algo que es contemporáneo, Se te escucha bajo. digo que si andamos con pasos de ermita en algo contemporáneo, como el Concilio Vaticano II,
creo que sabemos mucho del nombre, pero de la cantidad de documentos de la riqueza de los documentos, estamos bastante ignorantes en general. Hablo en general, no de los pequeños grupos de estudio, ¿no? Se entiende que desde 1400, 1500 a esta parte, recién se nos caiga la ficha como para prestarle atención a esta maravilla que es la posibilidad de beber directamente de la palabra de Dios. Yo me alegro porque hay cuestión de abrir el oído y hay muchos grupos donde se fomenta y se dan pasitos, a lo mejor muy chiquitos, a lo mejor con el Evangelio nada más, a lo mejor ya con una osadía mayor, pero me parece que va creyendo esto de tomar contacto con la palabra, y a mí me alegra mucho. Me parece que es una época de florecimiento de esto. Y paso a decir lo siguiente. Mi mamá fue formada en su escuela primaria, muy tremendamente pobrecita porque lo sufrió horrible, por monjas alemanas en Buenos Aires. Era terrible las estructuras que les impusieron a esas niñas. ¿El contacto con la palabra? Nada, nada. Y yo soy su hija, es una generación. Y hay una diferencia abismal en pensamiento y en prácticas, ¿no? En conceptos. Y bueno, yo creo que en estos últimos tiempos, no sé, el Concilio Vaticano impulsa y tendrá que seguir impulsando. Bienvenido Francisco, que Dios le dé fuerza, salud, mucha sabiduría para seguir llevando adelante esta inspiración de la sinodalidad. Me encantó el tema. Gracias. Sí, tampoco que Francisco va a ser eterno, pero por lo menos el que siga tirando un poquito más para adelante, ¿no? Sí. Hay muchos sacerdotes de mediana edad y joven que están totalmente enrolados en este movimiento, totalmente, absolutamente. Entonces, enamorados de este impulso a la iglesia, esta renovación, ¿no? Muy dada por el Espíritu. Y bueno, hay unos desafiados como de costumbre, a lo mejor son los que vos marcaste con el tema del poder, y es difícil salir de las estructuras mentales. Gracias, de nuevo. Yo quería un poco comentar lo que me parecía, a mí me gusta mucho de toda esta gente hereje, que a veces uno se siente un poco hereje, que es el libre pensamiento, ¿no? O sea, el tema, a mí no me molesta que otra gente vaya en otro ritmo, porque acá en España por lo menos hay mucho preconciliar, y al principio me enojaba porque no lograba participar de eso. Pero hay gente que necesita tener esos tiempos o ir por esos caminos. Y entonces lo que yo me ha gustado, no solamente en los reformistas católicos o evangelistas, sino las otras religiones, o sea, el poder tener el pensamiento mucho más abierto y el espíritu creativo de poder encontrar el camino de la salvación personal y de la salvación comunitaria sin enojarme porque el otro piensa distinto. Un poco el tema de Francisco, que la iglesia es de todos, ¿no? Lo que a mí a veces me asusta es que algunos tratan de cerrarla y crear el tema de un cisma, ¿no? En ese momento hubo un cisma y una separación. Lo ideal sería ahora que no se produjera un cisma, sino al revés, que cada vez sea todo más, todos somos uno, ¿no? Entonces el problema de tener la mente abierta y poder pensar en una sola humanidad, ¿no?
que hay veces que los preconciliares o los más estructurados cerrarse en un núcleo y no dejarles pensar. Acá el tema es el no pensar, ¿no? Qué bonito es todas las iniciativas interreligiosas que existen, de diálogo interreligioso, va abundando cada vez más, o por lo menos a mí me llega esas noticias, esas propuestas. Sí, sí, Lili. Eso de lo interreligioso y lo ecuménico, eh, el que sabe apreciarlo y sabe encararlo en el verdadero sentido que tiene, eh, lo aprovecha, es muy enriquecedor, porque no es a ver qué convence a quién. A ver, yo te escucho y a ver si me convence o a ver si yo te evangelizo. Eh, pero por experiencia propia me ha pasado, y yo le tengo una admiración a los musulmanes, que sí, hay distintas ramas, hay algunos más cerrados, otros más abiertos, pero en lo que es su fe, o en la convicción que tienen con su fe, eh, es, es fortalecedor hasta para la fe propia que uno tiene. Te ayuda hasta para vivir de otra manera tu fe. Y no es que, oh, listo, ya me hago musulmán porque tiene más coherencia. No, o sea, te ayuda a vos ser por ahí más coherente y encontrar hasta más similitudes que las diferencias, ¿no? Y la verdad que sí, el diálogo interreligioso es hermoso cuando se hace. O escuchar a alguien de otra religión, ¿no? Cómo la vive. La esperanza. Mm. Yo me rindo ante el Espíritu Santo, que es capaz de seguir llevando la iglesia esta adelante, y al milagro y misterio a la vez de que estemos aquí nosotros después de 2000 años con una iglesia que tiene esta historia y que todavía en este siglo cometió las aberraciones por parte de algunos miembros del clero con todo el tema de los abusos, etc. Que conservemos la fe y que estemos aquí buscando a Dios en este camino, ¿no? En este camino que nos ofrece la Iglesia Católica. Esto es una maravilla y un misterio, porque realmente la Iglesia condena a Lutero, entre otras cosas, ¿no? Pero, digamos, una de las cosas muy graves por la cual lo condena y que fue un gran mérito es por traducir la Biblia al alemán. Pero sí es lo mismo que hizo San Jerónimo, traduciendo la Biblia al lenguaje. Entonces, es difícil entenderlo, ¿eh? Como San Jerónimo es santo y tradujo la Biblia al lenguaje para que la gente la entienda, pero cuando lo hace Lutero no hay forma de entenderlo, no hay forma de entenderlo. Entonces digo, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué misterio que estemos acá, qué bueno que el Espíritu Santo siga presente y vivo en la iglesia, porque si no, no hay explicación de que esta estructura, que esta religión se sostenga con las cosas. Sabemos que tienen tremendos méritos, ¿no? De iglesia, como, bueno, no los voy a mencionar todos, pero con todas las barbaridades también, con todo el pecado, ¿no? Sí, lo mismo de las indulgencias que se parecen a los sacrificios animales que se hacían en Israel y que Jesús criticaba todo ese comercio. O sea, después empezamos a hacer lo mismo que Jesús criticaba. No con animales, ahora pagando por un papelito, un certificado encima, que te duraba unos días, una semana, unos meses, o hasta se lo podías comprar por otro. O esto de, y les repito, esa escena es impactante. eh,
No, los niños no van al cielo, los niños que se mueren no van al cielo porque no vivieron y no hicieron sus buenas obras. Y no pueden estar enterrados en el cementerio, en suelo santo. Para, eh, por eso, la verdad que los motivo a ver la película de Lutero. Obviamente, sí, habrá tenido sus sombras también Lutero. Pero bueno, eh, vamos aprendiendo de a poquito. Nos vamos abriendo. Siempre todo está en las estructuras económicas, ¿no? O sea, en el fondo siempre la perversión pasa por el dinero, ¿no? Sí, sí, cuando lo religioso se alía con el poder, está en la Biblia. Con Saúl, David, Salomón y cómo después terminó Israel, de lo que venía haciendo con Moisés y el otro, siempre que aparece un poder temporal, por así decirlo, humano, Se da en lo religioso y en el mundo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros que estamos acá nos creemos que la guerra entre Rusia y Ucrania sea por valores, que sea libertad contra... Es una cuestión económica de fondo, intereses económicos, absolutamente. La única razón de fondo. Después la disfrazaremos como sea, ¿no? Pero el Dios dinero, ¿no? El Dios dinero cobra vidas humanas siempre. Ese sí que exige sacrificios humanos, ese Dios.